dato estadístico de que el 50% de los jóvenes siente culpa al momento de consumir carne vacuna. Y bueno, Argentina es uno de los países con un importante consumo per cápita de carne vacuna, pero ha ido decreciendo en los últimos años. Esto también es real. Bueno, vamos a tener más detalles en esta nota que presentamos a continuación con el jefe de promoción interna del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Adrián Bifaretti, quien ya saludamos. Adrián, buenas noches. Daniel Vergese desde Canal 20 te da la bienvenida. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches, un gusto. Bien, igualmente. Adrián, bueno, contaron porque ustedes seguramente deben tener algunos números importantes al momento de dar a conocer estas cifras, ¿no? Por supuesto, porque hablamos de que hay un menor consumo de carne, principalmente en los jóvenes. Los mayores siguen comiendo. ¿Cómo viene la situación? A ver, el nivel de consumo de carne per cápita promedio este año está en alrededor de 50 kilos, ¿sí? por habitante al año. Es un valor similar a que encontrabas el año pasado, ¿sí? O sea, el consumo está bastante estabilizado, lo cual hay que, de alguna manera, resaltarlo, ¿no? En este contexto de pandemia y todas las dificultades que se está atravesando a nivel económico y la crisis en general por la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, el consumo en general está estabilizado. Es cierto que los más jóvenes sí, de alguna manera empiezan a manifestar algunas preocupaciones que van más allá del tema pura y estrictamente relacionado con el precio, ¿no? Porque los más jóvenes son aquellos que se vuelcan a nuevas tendencias y conductas alimentarias que o bien van dejando de lado la carne completamente, como pueden ser los segmentos de veganos o vegetarianos, o un segmento denominado flexitariano, que son aquellos que aún comiendo o siguiendo con el consumo de carne vacuna van consumiendo menos cantidad de carne, ¿no es cierto? Y en esto tiene que ver también el tema de lo que siente la gente respecto a si tiene o no culpa cuando los animales se envían a faena para la producción de carne, ¿no? Argentina es un país carnívoro en donde el 66% de la gente sigue una conducta carnívora tradicional, pero hay un 30% de la población que es flexitariana, es decir, empieza a comer menos carne, y hay un 61% de la gente que no siente culpa cuando se envía a los animales a faena para la producción de carne, y hay un 39% que sí. ¿Sí? Entonces, ahí cuando uno hace el cruce por niveles o segmentos etarios, los jóvenes son los que, en proporción, son los que sienten más culpa cuando se envían los animales a faena para la producción de carne, ¿no? Bien. Adrián, ¿y pensás que con esta proyección que ustedes están manejando, a futuro puede haber un descenso del consumo per cápita de carne en Argentina? Bueno, otro dato interesante que arroja el estudio tiene que ver justamente cómo se manifiestan todas estas nuevas tendencias en el ámbito de las redes sociales, ¿sí? En pandemia, ya antes de la pandemia o previa a problemas del COVID, ya se venía dando todo un proceso de digitalización y de cada vez más participación de la gente en las redes sociales. En el 2019, Argentina, en el segmento de los centennials, estás hablando un segmento de 16 a 25 años, ocupó el primer lugar a nivel mundial respecto al tiempo que le dedican los más jóvenes al uso de redes sociales, ¿sí? Entonces, cuando vos haces armás ese escenario donde se pasa mucho tiempo en redes sociales, y en redes sociales hay muchas conversaciones de todos estos movimientos activistas, ya sea, vegetarianos, veganos, también ambientalistas con algún cuestionamiento en algunos casos a la ganadería, que bueno, si uno se plantea que no va a haber otra campana que empiece un poco a conversar también en ese mismo nivel de conversaciones y de manera positiva, es posible que a medida que vaya pasando el tiempo los más jóvenes vayan teniendo la intención de ir dejando de lado la carne. Por eso el Instituto de Promoción de Carne lo que ha hecho es empezar a tomar cartas en el asunto, empezar a ver cómo son estas conversaciones para intervenir de la mejor manera posible
y resaltar todo lo que significa el valor agregado de la carne argentina, ¿no? Bien, Adrián, te consulto respecto ya no de la carne con los vegetales, sino de la carne vacuna con otros tipos de carnes. Por ejemplo, hemos visto, o personalmente, un mayor consumo de carne de cerdo. ¿Ustedes tienen datos estadísticos respecto a esto? Sí, mirá, a ver, la carne vacuna, yo te decía, mantiene unos 50 kilos con respecto al año pasado. Cuando vos lo analizás en términos estructurales, yo te diría que a principio del 2000 la carne tenía un consumo, la carne vacuna tenías un consumo por habitante de unos 60 kilos, ¿no es cierto? Ha venido adaptándose a un descenso de unos 10 kilos, ¿no es cierto? Por el contrario, cuando lo comparás con los primeros años del 2000, el pollo tenía un consumo por habitante por año de unos 20 kilos y hoy está en unos 44 kilos, 45 kilos, ¿no es cierto? Y el cerdo, de nuevo, el mismo periodo, arrancás con 6 kilos por habitante por año y hoy tenés unos 15 kilos. Entonces, es como que se dio un descenso estructural del consumo de carne vacuna, mucho ligado a la cuestión económica y algo con lo que te estaba comentando respecto a estas nuevas tendencias, y ha crecido la proporción o la cantidad de carne porcina y carne aviar en todo lo que es la composición de la canasta de proteínas, ¿no es cierto? También es cierto que hoy Argentina tiene con las tres carnes un volumen de proteínas cárnicas, la verdad, bastante importante si uno lo compara o lo coteja con los problemas económicos, ¿no es cierto? En Argentina, con el nivel de ingresos o de poder adquisitivo de la población, se come, la verdad, mucha carne cuando uno lo compara con otros países del mundo, ¿no?